tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, donde hoy me encuentro halagada de estar rodeada de 3 cardiólogos. ¿Y saben por qué? Porque hoy es el Día del Cardiólogo, así que de antemano felicidades a todos los que no están conmigo y por supuesto a los 3 colegas que están acompañándonos el día de hoy. Mis felicidades. El tema que vamos a tocar ahora es, por lo común que es, que lo ve el cardiólogo, la hipertensión arterial. Así que veamos la siguiente cápsula y luego les presento a mis cardiólogos invitados. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. La hipertensión es el término que se utiliza para describir aquellos casos en los que este índice de medición se encuentra por encima de los niveles considerados como normales. Muchos factores pueden afectar la presión arterial, incluso la cantidad de agua y sal que posee su cuerpo, el estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos. La edad avanzada es un factor que incide directamente en un cuadro de hipertensión arterial, debido a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos y cuando esto sucede, la presión arterial se eleva. Padecer esta afección cardíaca aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque al corazón, enfermedad renal o muerte prematura. Bueno, y para que hablemos sobre este tema tan interesante y desgraciadamente una patología tan común, tenemos a nuestros invitados, como ya les dije, todos expertos en el corazón. Así que el primero al que quiero dar la bienvenida es el doctor Juan José Flores. ¿Cómo está? Tenía días de no verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su invitación. Y como decía doctora, me siento halagado de estar aquí rodeado de tan grandes amigos y tan excelentes cardiólogos. ¿Verdad? Felicidades de verdad para usted y para todos. El doctor Jaime Ventura, muchísimo gusto en conocerlo porque yo no había tenido el gusto de estar con usted. Mucho gusto, felicidades y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, el gusto es mío. Realmente me siento honrado de estar por acá compartiendo con mis amigos y colegas acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos al doctor Marco Fuentes, quien además de ser cardiólogo es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Cardiología, quien más adelante nos estará contando también un poco de esto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Pues aquí muy contento de estar en este programa tan visto. Bueno, y vamos a hablar de una patología que, como dije anteriormente, desgraciadamente es muy frecuente y se supone que todo el mundo ya sabe y dice, no, todos sabemos lo que es la hipertensión, ay, otra vez vamos a hablar de hipertensión, pero fíjense que todos los días uno aprende algo nuevo y es importantísimo recalcar la epidemiología, es decir, en quiénes es más frecuente, qué es, por qué se da, y de eso es lo que vamos a hablar ahora y eso queremos que usted ponga atención para que aprenda y para que además se cuide. Bueno, como los 3 son cardiólogos, no sé, vamos a ver, no sé ni con quién vamos a comenzar, así que los 3 van a platicar por orden alfabético. Por orden alfabético, vamos a ver. A ver, doctor Flores, le tocó. Empecemos hablando, ¿qué es la hipertensión? ¿En quiénes se da más frecuente? ¿Por qué? Muy bien, la hipertensión arterial, como su nombre lo dice, es la elevación de la presión arterial por arriba de los valores normales, ¿verdad? Como todos los televidentes saben y en algún momento cuando han ido al hospital o han ido a alguna clínica, generalmente uno le da 2 valores, 2 números. Uno, el número primero que se da es la presión sistólica y el número subsecuente es la presión diastólica. Entonces se considera hipertensión arterial aquel paciente que esté por arriba del valor de 140/90 de la presión arterial que se dé, ¿verdad? Anteriormente se pensaba que esto era una enfermedad o una patología más frecuentemente en hombres de edad mediana, ¿verdad? Pero actualmente y por el contexto de la alimentación, los cambios en el estilo de vida y el estrés, es una patología que se está observando cada vez más en las personas jóvenes. Es decir, actualmente estamos viendo desde niños hasta adultos mayores que presentan estos niveles de presión arterial ya catalogados como patológicos o niveles no adecuados para el organismo, ¿verdad? Bueno, sí es muy interesante porque de plano que últimamente hoy vemos gente cada vez más joven hipertensa, e incluso hasta niños, ¿sí o no, doctor? Porque también pueden haber, o sea, no niños chiquititos, ¿verdad? A menos que haya una patología del riñón, pero sí entre
o sea, adolescentes, jóvenes que están muy gorditos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otros factores de riesgo encontramos, doctor, para padecer de la presión arterial? Bueno, como dijo el doctor Flores, principalmente viene siendo un factor de riesgo la edad, el ser hombre, el tener también otros factores de riesgo adyuvantes como serían el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Son otros factores que van a favorecer el desarrollo de la hipertensión arterial. Es importante hablar de hipertensión arterial, ¿por qué? Porque sabemos que la principal causa de mortalidad a nivel mundial, tanto en países desarrollados como no desarrollados, son las enfermedades cardiovasculares. Y de estas, la hipertensión arterial es el factor primordial o el primero que puede ser modificado para poder reducir esta tasa de mortalidad tan alta a nivel mundial. Excelente. Doctor Fuentes, ¿qué papel juega el estrés dentro del factor de riesgo? El estrés es un factor muy relevante en todo este proceso. ¿Por qué? Porque es uno de los detonantes también de la hipertensión. Lamentablemente, pues hemos evolucionado y esa evolución no ha sido para bien. ¿Qué significa esto? Que hoy ya no caminamos o ya no mantenemos un ritmo pues un poco más de menos hiperactividad. Hoy estamos ligados a que ese fenómeno se mantenga casi en toda nuestra vida diaria, a tal punto que antes, si nos acordábamos, se escribían telegramas y para hacer una comunicación era una semana. Hoy no, hoy si uno se tarda en contestar el teléfono, ya dice, ¿por qué no me contestaste? Por lo tanto, el mundo nos está llevando a tratar de dar respuestas inmediatas y mucho más rápidas, lo cual nos hace que seamos casi como computadoras o que tengamos reacciones muy rápidas. Eso nos genera estrés, nos genera mayor hiperactividad y eso puede estimular a que la adrenalina y todos los demás elementos que contribuyen y que se relacionan con el estrés, pues permanezca elevado y permanezcamos con presiones elevadas. Ahora, una pregunta. ¿Tengo que tener una patología de base, a lo mejor asintomática ya, tal vez no conocida o no diagnosticada, para que un estresor muy grande, llámese un susto, un enojo o algo, me desencadene una elevación súbita de la presión? ¿O puede sencillamente el estrés en una persona sana desencadenar esa subida de presión? Pues no necesariamente. Acordémonos que hay que individualizar cada persona. Sí, pues si es alguien que está sostenida, porque lamentablemente el estrés no viene solo. No se come bien, se duerme tarde, o sea, no se duerme bien, no se consume buena cantidad de agua, no se hace ejercicio. O sea, el estrés no es que esté solito. Exacto. El estrés está ligado a todos los demás fenómenos que llevan a la hipertensión. Con el estrés también comemos mucho más cosas dulces, ¿verdad? Porque necesitamos energía. Y todo eso pues es un conglomerado de fenómenos, una constelación de situaciones que hacen que al final pues eso es la hipertensión, un grupo de cosas que nos determina a que desarrollamos ese fenómeno. Doctor Flores, se menciona muchas veces, a veces nosotros dentro de medicina decimos, bueno, a ver quién está ligado mucho la hipertensión con la diabetes. Y siempre decimos, bueno, aquí quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, en estos casos, hipertensión me puede llevar a diabetes o diabetes a hipertensión. ¿Cómo está esa fusión? Sí, muy buena pregunta. De hecho, las dos enfermedades crónicas más importantes en la actualidad, como decía el doctor Jaime Ventura, que desarrollan enfermedades cardiovasculares, o los dos factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial y diabetes mellitus. Ahora, no necesariamente una conlleva a la otra, es decir, si soy hipertenso, tengo que ser diabético o viceversa, pero lo que sí sabemos es que si un paciente es hipertenso o diabético, tenemos que buscar la otra patología, es decir, determinar si mi paciente diabético es hipertenso o si mi paciente hipertenso es diabético, ya que lamentablemente la combinación de las dos va a acelerar el proceso de obstrucción de las arterias por el colesterol, ¿verdad? En ese contexto, el paciente hipertenso y el paciente diabético tiene que ser sopesado en ambas patologías, ¿verdad? Excelente. Entonces, digamos que la diabetes puede estar acompañada de una hipertensión o viceversa, pero no necesariamente. Tienen que haber otros factores de riesgo también. Correcto. Y esto es bien importante con lo que decía el doctor Marco Fuente. El estilo de vida que nosotros llevemos va a ser bien determinante para desarrollar la enfermedad o al revés, para controlar la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Como mencionaba usted, doctora, un susto, una emoción, una alegría, nos puede elevar la presión, pero de manera momentánea, no desarrollarnos una hipertensión arterial.
pero si es un estrés persistente, por ejemplo, el estrés laboral, un problema en la familia que sea concomitante, el contexto actual pues de la economía que no deja también de preocuparnos, y este estrés está constantemente afectándonos, esto va a liberar una serie de sustancias dentro de nuestro organismo que va a hacer que nuestra presión arterial se mantenga elevada y de esta manera desarrollar una hipertensión arterial. Por eso el estilo de vida también, como decía el doctor Ventura, el contexto de la alimentación, el del desarrollo del ejercicio también, si nosotros descuidamos estos aspectos, pueden llegar a desarrollar también una diabetes o una hipertensión arterial. Ya ven, por eso es tan importante y eso es algo que vivimos recalcando en nuestro programa día a día, la alimentación balanceada, el ejercicio, es decir, fomentar lo que es su salud física, salud mental, salud emocional e incluso también, muy importante, la salud espiritual. Así que todo esto hay que llevarlo de la mano para poder tener un estado de salud pues, aceptable y llevarla bien sin tanto riesgo para tanta patología. Bueno, vámonos a una pausa y venimos con más de la hipertensión arterial en este día. La grasa será, la mala alimentación, comidas rápidas. Tenemos que agregarle agua a nuestra dieta, mucha agua, verdura y ensaladas, eliminar las grasas. Muy importante, el estrés es algo que está dañando mucho en estos tiempos y es algo que se puede eliminar con el ejercicio. Tienes razón, es algo barato porque no necesitamos ir a un gimnasio para hacer ejercicio. Sí, es algo bastante clave. Bueno, para mí, o sea, lo principal es hacer ejercicio si estamos jóvenes, o sea, desde la temprana edad a mayor, ¿verdad? Pero a veces los viejitos no pueden caminar, entonces, o hacer un tipo de ejercicio muy brusco, entonces pueden caminar. De ahí para los jóvenes, pues se recomienda también es comer frutas, vegetales, comer saludable. Porque si no comemos saludables, sí, ahí sí está el problema, porque muchos morimos de infarto por falta de ejercicio o por comer chatarra, como le dicen. La hipertensión se da por varios factores, vea, máximamente si ella tiene problemas, un estrés le puede dar una hipertensión, un problema emocional también le puede dar una hipertensión. Tomar demasiada azúcar, tomar sal, eleva rápido la tensión, no llevar una dieta saludable de vida. El ejercicio es importante. Pero no lo estamos haciendo. No estamos haciendo ejercicio. Y también por las comidas que estamos comiendo de la calle, no es saludable. Para la hipertensión, pues mire, muchos desórdenes habituales como lo que uno come, ¿verdad? Por ejemplo, esto, creo que por el azúcar lo molesta a uno. También comer en exceso grasa. Hay muchas cosas que le pueden dañar y eso, pues si quiera o no, altera la hipertensión. Además de las preocupaciones, me imagino yo. Aunque la hipertensión arterial puede haber muchos factores para que haya hipertensión. La persona puede ser diabética también y padecer de presión alta. Puede tener también problema cardíaco y de problema de hipertensión. La persona que es renal también es hipertensa. Por ejemplo, si ella no quiere padecer de eso, tiene que ponerse en control primero y hacer ejercicio, dieta adecuada y tomar bastante líquido. Son 3 factores fundamentales: la dieta, el agua y el ejercicio. Qué bonito, me encanta. En el sondeo siempre vemos que la gente está orientada. Ahora vamos a actuar. Ya sabemos lo que es, pero lo importante es hacerlo. No nos quedemos solo con el saber que hay que comer bien, el saber que hay que hacer ejercicio. También hay que hacerlo. Pero bueno, hablemos, doctor Ventura, relación infarto-hipertensión. Todo hipertenso puede terminar en un infarto y todo aquel que le dé un infarto a ley es porque tenía hipertensión. Tienen una relación íntima. El ser hipertenso incrementa el riesgo de padecer un infarto hasta en 3 a 4 veces el riesgo de padecer un infarto. No necesariamente el que tenga un infarto es hipertenso.
esto hay que, como decía el doctor Marco Fuentes, hay que individualizar. Tenemos enfermos, no enfermedades, pero sí es cierto, el paciente que sufre un infarto, probablemente tenemos que buscar factores de riesgo que predisponen a que este paciente o que produjeron que este paciente llegara al infarto y obviamente actuar sobre ellos para evitar que el paciente vuelva a tener un infarto si es que sobrevive al mismo, ¿verdad? La hipertensión, sabemos, es un factor de riesgo muy importante y está presente en muchos pacientes que presentan infarto. Excelente. Doctor Fuentes, las mujeres siempre llevamos la batuta en todo. Toda la vida tenemos más riesgo en todo. Pero en este caso, en la hipertensión, no. ¿Hasta qué? Llegamos a un punto, ¿verdad? ¿Cuál sería? Pues las mujeres definitivamente tenemos un comportamiento muy parecido, pero cuando ya la mujer comienza con la menopausia. En ese sentido, casi los factores que conviven juntos, tanto en el hombre y en la mujer, que son los mismos. Pero antes de eso, las mujeres sí nos llevan una gran ventaja. Una gran ventaja porque los estrógenos se convierten como cardioprotectores para que las enfermedades cardiovasculares se desarrollen. Una mujer muy sana es una mujer embarazada, ¿verdad? Entonces, teóricamente, por eso tiene que tener buena alimentación y todo eso, y cuando se está joven, pues es un fenómeno que hay muchos elementos cardioprotectores en ese momento, por ejemplo, en el embarazo. Por eso lo traía a cuenta. No, y es bien importante que les quede claro que las mujeres, si tenemos un buen estado de salud o un estado de salud mediano que nos cuidamos, pero por naturaleza, como dice el doctor Fuentes, los estrógenos naturales nos protegen. Entonces, hay que aprovechar esa protección durante todo este tiempo para ahorrar, como siempre mencionamos, hay que ahorrar en el banco, hacer ejercicio, tener una buena alimentación. ¿Por qué? Porque al llegar el momento de la menopausia en la que perdemos esos estrógenos naturales, ya nos volvemos iguales. Ya tenemos el mismo riesgo y hasta más si no nos hemos cuidado probablemente. Sí. Hablemos entonces de lo que serían los signos y síntomas de la hipertensión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Sí, la hipertensión arterial, y no me dejarán mentir que la conocemos ahora como el asesino silencioso. Y se conoce como el asesino silencioso porque lamentablemente en sus primeros estadios o en presiones arteriales elevadas no sentimos nada. El paciente puede estar hipertenso, con presiones muy altas y sentir algún ligero dolor de cabeza, un poco de visión borrosa, un poco de mareo, pero son signos que muchas veces los atribuimos al estrés o al cansancio y los dejamos pasar, ¿verdad? Decimos, esto puede ser probablemente por el estrés que estoy pasando. Pero ya en estadios avanzados, si la presión arterial ha causado daño a los principales órganos, como son el cerebro, el corazón, los ojos y los riñones, pues vamos a empezar a ver ya síntomas más específicos. Y lamentablemente cuando los síntomas son floridos es porque la enfermedad ya está muy avanzada. Podemos tener cansancio o falta de aire, podemos sentir dolor de pecho, podemos sentir palpitaciones, ¿verdad? Podemos tener dolores de cabeza intensos y podemos tener trastornos en la orina, es decir, empezar a orinar poco porque el paciente ya tiene un daño renal que lo lleva a una insuficiencia renal, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión, doctor Ventura? Sí, lo más adecuado es acudir siempre con un médico para que éste haga la toma adecuada de la presión arterial. Nosotros hacemos el diagnóstico, como dijo el doctor Juan José Flores, que por elevaciones de la presión arterial por arriba de 140/90, en 2 o más tomas en días diferentes, se debe de hacer ya el diagnóstico, o bien con una sola toma en donde veamos que el paciente tiene ya signos o estudios que nos muestren daño a uno de los órganos vitales, como sería cerebro, corazón, riñones o la retina, que también son evaluaciones que hacemos siempre en el paciente que llega con las cifras de presión arterial elevadas. Bueno, cuando ya hacemos el diagnóstico, después de que sería en una misma semana, las 2 tomas, o en varias semanas o en varias tomas ya tenemos el diagnóstico, ¿qué estudios hacemos? Bueno, en general se hace pues lo que conocemos, es la glucosa, colesterol, triglicéridos. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar todos los factores que pueden haber llevado a una hipertensión. Entonces buscamos todo eso. Colesterol elevado, triglicéridos elevados, glucosa elevada. Pues obviamente hacemos ver si tiene sobrepeso. Valoramos también el factor herencia, que también es importante, así como nosotros heredamos la nariz, los ojos, la boca, así heredamos lo de adentro. Entonces podemos tener las mismas tendencias de tener casi las mismas enfermedades.
Y pues la actividad, como decíamos, a ver si hay factores de estrés. Entonces, en base a eso ya tomamos como punto de partida para poder decir y empezar un tratamiento. ¿Qué exámenes? Pues ya los mencionamos de sangre, un electrocardiograma para saber si hay crecimiento del corazón. ¿Eso en qué nos ayuda? Pues porque la hipertensión, como decimos, es elevación de la presión. O sea, dicho de otra manera, es un corazón que tira la sangre con mucha fuerza. Y el corazón es un músculo, entonces se hace más grande, se hace, por decir así, más cholo. O sea, un corazón hipertenso es un corazón que se hace cholo, entonces vemos, es un músculo. Entonces, que está creciendo de más, ¿no? Así es, entonces por lo tanto, el objetivo es no que desarrolle eso, sino que más bien evitar a través de los medicamentos y obviamente el control de los factores, como mencionábamos, que eso vaya disminuyendo. ¿Se puede disminuir un corazón grande? Sí, se puede disminuir en etapas tempranas. Ahora, la pregunta del millón y de todo lo que todo el mundo pregunta, ¿y la hipertensión se puede curar, doctor? Sí, muy buena pregunta y de hecho es una pregunta que nos hacen en el contexto general de las consultas siempre, ¿verdad? La hipertensión arterial es catalogada como una enfermedad crónica y al ser catalogada como crónica quiere decir que va a durar por mucho tiempo. ¿Puede haber reversión de la presión arterial? En algunos casos sí. La mayor parte del tiempo el paciente va a depender de un medicamento o de cambios en el estilo de vida preciso para mantener su presión arterial dentro de los límites normales. Probablemente si el paciente revierte el contexto de su estado hipertensivo es porque ha bajado de peso, en algún momento dado el factor que estimulaba a que la presión arterial se elevara también se ha quitado, ¿verdad? Sea este cual sea, ¿verdad? Y por eso vemos reversiones en algunos momentos de la presión arterial. O también hay una presión arterial que se conoce como secundaria, es decir, un estado hipertensivo que está siendo causado por otro problema. Como lo decía la televidente en la encuesta, los pacientes que sufren de insuficiencia renal desarrollan muchas veces hipertensión arterial, los pacientes que tienen problemas en algunas hormonas dentro del cuerpo también desarrollan hipertensión arterial, por ejemplo los pacientes que padecen de la tiroides, y al corregir este problema pues se corrige también la elevación de la presión arterial. Pero en general, el paciente que es catalogado como hipertenso, como decía el doctor Jaime Ventura, tiene que llevar una adecuada evaluación y seguimiento por un especialista o por un médico, tiene que llevar cambios en el estilo de vida, que esto es muy importante, no le podemos dejar todo el peso al medicamento, y tiene que tener un tratamiento adecuado para mantener los niveles de presión arterial dentro de los límites normales. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una presión arterial por debajo de 140/90, es como que no tuviéramos hipertensión arterial, ¿verdad? Abajo de 140/90 para un hipertenso estamos... Sí, exactamente. Es una presión arterial catalogada como normal, ¿verdad? Excelente. Doctor, que además del electrocardiograma y de la batería de exámenes de sangre, también hemos escuchado hablar del ecocardiograma, ¿verdad? ¿En qué casos se mandaría un ecocardiograma para un hipertenso? Muy bien, en todo aquel paciente hipertenso que nosotros sospechemos que ya tiene daño a órgano blanco. El ecocardiograma es un estudio de imagen en donde nosotros podemos evaluar tanto el tamaño del corazón, de sus cavidades y también la función del corazón. Sabemos que el corazón es la bombita que lleva sangre a todo el organismo y precisamente si este corazón está con una sobrecarga por la hipertensión arterial, va a haber repercusiones tempranas que las podemos detectar a través del ecocardiograma y en donde podemos intervenir más oportunamente para evitar que este paciente sufra de complicaciones a futuro. Entonces el ecocardiograma es un estudio que tenemos también como dentro del armamentario de estudios que nos facilita estratificar mejor al paciente. Excelente. Entonces, el tratamiento, ¿cómo va a ir encaminado, doctor? ¿Cómo se va a escoger? Porque hay una gran gama de medicamentos que ustedes utilizan y ustedes sabrán a qué le dan, a quién le dan qué y por qué. Más o menos, ¿cómo van encaminando el tratamiento? Bueno, en primer lugar tratamos de establecer qué tipo de hipertensión tiene, si es una hipertensión leve, moderada o severa. ¿Y eso va a ser en base a? En base a los niveles de hipertensión cuando tenemos una persona de primera vez. Si es ¿de qué va a depender? Prácticamente una hipertensión leve puede manejarse con un medicamento y nada más con el cambio de estilo de vida, generalmente. Ahora, con una hipertensión moderada, definitivamente aquí es donde ocupamos
2 medicamentos. O sea, Moderada tiene que haber... ¿Es arriba de cuánto? Arriba de doctor? 60. Arriba de 60. Arriba de 160. 160 la sistólica. ¿Y la otra? 100. 100, arriba de 100. O sea, 160, 100, hipertensión moderada. Hipertensión moderada. Y la hipertensión severa cuando estamos hablando arriba de 180 y 110 la diastólica. Aquí generalmente necesitamos 3 medicamentos o por lo menos o más. Aquí es donde empezamos a hacer combinaciones o tenemos que hacer cosas especiales para tratar de modificar y lograr que esa presión que está arriba, llevarla a la normalidad, como decía el doctor Juan José Flores, pues esos valores son importantes, menos de 140, ¿verdad? 140-90. Al llegar a eso, pues ya hemos llegado a nuestra cifra meta y con eso pues podemos decir que estamos fuera de un rango de peligro. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. El exceso de fructosa alimenticia es el culpable principal detrás de la presión arterial alta y las enfermedades del corazón, debido a sus efectos desastrosos sobre los niveles de insulina. Si usted es un paciente hipertenso, es muy probable que también tenga resistencia a la insulina y niveles inestables de azúcar en la sangre. A medida que la insulina aumenta, también lo hace la presión arterial, ya que las dos condiciones, por lo general, van de la mano. En la prevención principal y su tratamiento, los expertos sugieren una modificación en el estilo de vida e incluir óptimamente las grasas omega. Consumir grasas omega 3 es una de las mejores maneras de resensibilizar los receptores de insulina. Si padece resistencia a esta, recuerde consultar con un médico especialista para que él pueda instruirlo correctamente en cualquier tratamiento. Gracias por continuar con nosotros y buen provecho si está almorzando y está disfrutando de su programa Salud TV. Quiero comentarles que este fin de semana que pasó, el 11, 12 y 13 de agosto, se celebró en nuestro país el Congreso Nacional de Cardiología. Veamos la siguiente nota para que veamos cómo la pasaron. El impacto de las enfermedades cardiovasculares en América fue el tema del 37º Congreso Nacional de Cardiología, que reunió a internistas, médicos generales, cardiólogos y diferentes profesionales de salud interesados en actualizarse tecnológicamente. Que nos vienen a comentar y explicarnos el desarrollo de las innovaciones que hay en cardiología y tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Este evento se realizó en el marco de la celebración del Día Nacional del Cardiólogo y fue precedida por la Asociación Salvadoreña de Cardiología, institución que fue fundada por la doctora María Isabel Rodríguez en 1968. Da respuesta a uno de los problemas más importantes que tiene la población salvadoreña, que es la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular forma parte de las enfermedades llamadas enfermedades crónicas, pero que, claro, con cuadros agudos y que ocupa un lugar, una incidencia altísima, de las primeras causas de muerte en el país. Pues muy contenta de ver a todos los jóvenes que ahora acabo de encontrarme con uno de ellos, el doctor Esquivel, que fue uno de los alumnos de aquella época, transformados por supuesto en maestros ahora y en personas que están impulsando el desarrollo de la cardiología. Entonces uno siente que al menos algo hizo porque esto creciera y se diera respuesta a las necesidades de la salud de la población. Por otra parte, entre las diferentes ponencias en el Congreso, se realizó el primer caso de cateterismo en vivo, realizados por el doctor Marco Fuentes y el doctor Nelson Bonilla. Bueno, qué interesante y la verdad que qué orgullo que nos sigamos actualizando. Eso es importantísimo, que en todas las especialidades
pues los médicos no nos quedemos ahí, sigamos avanzando. Y estaba escuchando este implante que usted realizó. A ver, cuéntenos un poco de la sociedad. Y pues de todo lo fue que un trabajo, hay que definir que es un trabajo en equipo. También el doctor Juan José estuvo, el doctor Jaime Ventura. Pues para hacer un procedimiento de estos es un grupo de trabajo. La ventaja o lo que nuestra intención es que se conociera pues cómo se hace un procedimiento de esto de manera pues en vivo para poder enseñar a los asistentes en qué implica hacer un cateterismo, los entes que participan y conocer exactamente cómo es que lo que decimos nosotros de destapar una arteria. Entonces, para que eso se pudiera presentar ya de manera más viva, por decirlo así. Háblenos un poco de la Sociedad de Cardiología, doctor, de la cual usted es el presidente, por cierto, cuéntenos. A mí me tocó pues revisar pues las primeras actas que se hicieron. Eso se fundó el 16 de agosto, un día como hoy. En 1968 estaba también el tiempo en donde el hombre iba a la luna, y aquí en El Salvador pues estaba el desarrollo de que un grupo de cardiólogos, fueron 12, que recién llegaban al país y fundaron la asociación. A tal punto, hoy ya somos 98 cardiólogos que estamos pues desarrollándonos en todo el área de El Salvador, en Santa Ana, San Salvador y San Miguel principalmente, Sonsonate también, y estamos pues los asociados. Estamos contentos pues de que este día pues lo podamos pues conmemorar como aquella iniciativa de 12 cardiólogos que fundaron pues la asociación. No, buenísimo. Y la importancia después de que estén todos como gremio unidos y en sintonía para que siempre nuestros pacientes, que es a quien nos debemos, pues reciban el mejor tratamiento y al unísono, ¿verdad? Y siempre avante, ¿verdad? Que siempre estemos actualizándonos. Así es. Bueno, felicidades nuevamente por esto y felicidades por todo lo que ustedes hacen como cardiólogos y como asociación. Estamos hablando de hipertensión arterial, así que recuerden, nos habíamos quedado en el tratamiento, ¿verdad, doctor Ventura? ¿Cómo escogíamos a quién le dábamos el tratamiento? Claro, nosotros siempre que antes de iniciar el tratamiento hacemos una evaluación integral del paciente, lo que decía el doctor Marco Fuentes, evaluamos todo lo que son los factores de riesgo, evaluamos el peso del paciente, evaluamos si es sedentario o no, para poder elegir de manera más adecuada el tratamiento óptimo, e incluso vemos la edad. Dependiendo de los factores de riesgo adyuvantes o agregados al paciente, vamos a escoger uno u otro tratamiento. Habrá aquel paciente que retenga un poco de líquido, a ese se le dejará diurético. Habrá aquel que tenga palpitaciones en extremos o su tono simpático aumentado, lo llamamos nosotros, se le dará un grupo de fármacos específicos como beta bloqueadores. Los que tienen síndrome metabólico con sobrepeso, elevaciones del azúcar agregados, se le podrá dar lo que es un inhibidor de la ECA, le llamamos, o un ARA2, lo mencionábamos nosotros, que es otro tipo específico de medicamentos. Y esto, como para mencionar, el paciente añoso responde mejor a un calcio antagonista, que es un vasodilatador, y obviamente dependerá de cada caso y escogeremos el fármaco adecuado. Lo importante que yo quiero que a ustedes les quede en casa es que los tratamientos no se escogen así porque sí, y que el cardiólogo tiene que hacer una evaluación individual de cada caso para poderle escoger sus medicamentos, y que ese es el papel del médico, y su papel es seguir instrucciones. En ningún momento ni suspender medicamentos, ni subir dosis, ni bajar dosis a su antojo, sino que todo debe de ser consultado, porque también existen complicaciones. ¿No, doctor Juan José Flores? ¿Cuáles son las complicaciones de no seguir instrucciones? Eso que usted menciona es necesario detallarlo, y quizás para ahondar un poco en el contexto del tratamiento, no podemos dejar todo el tratamiento en manos de una sola pastilla. Lo más importante para el control de la presión arterial es el cambio en el estilo de vida. Es hacer ejercicios, es dejar de ser un poco sedentario, disminuir la ingesta de sal, ¿verdad? Y disminuir los niveles de estrés. El cambio en el estilo de vida va a ser determinante para que nuestro tratamiento farmacológico no funcione. Ahora, como mencionaba la doctora, todos los medicamentos tienen un efecto benéfico y un efecto secundario, el cual tenemos que vigilar. Es por esta razón que cuando un médico o un profesional le administra a usted o le receta un medicamento, tenemos que seguirla al pie de la letra. Porque quizás dentro del tratamiento de hipertensión arterial, uno de los efectos secundarios más temidos es que la presión se vaya a bajar
más de lo normal, es decir, que vayamos a tener una hipotensión arterial y en este contexto el medicamento o el tratamiento sea más peligroso que la misma enfermedad. Como decía el doctor Jaime Ventura, tenemos varios grupos de medicamentos o de tratamientos que nos van a generar también efectos secundarios. Por ejemplo, el grupo de los betabloqueadores, donde está el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol, tenemos que vigilarlos muy de cerca porque estos medicamentos disminuyen los latidos cardíacos a expensas de disminuir la presión arterial. Y si lo tomamos en exceso también, si disminuimos demasiado los latidos cardíacos, vamos a tener complicaciones. Así también con el grupo de diuréticos, si tomamos mucho diurético, podemos más bien también provocar un daño al riñón y en este contexto sí tenemos que hacer caso a las indicaciones que el médico nos da. La otra cosa importante es que no podemos intercambiar un medicamento por otro sin la previa autorización o la observación y el permiso de su médico tratante, porque muchas veces suele pasar, se me acabó esta pastilla, pero tengo esta otra de mi familiar, voy a empezar a tomarla, ojo, hay que tener mucho cuidado. No, eso es importantísimo. Y otra cosa, pues es un llamado también a todos nosotros y a ustedes en casa, que tiene que haber una comunicación, o sea, bien clara. Porque si usted está sintiendo algo, es delicadísimo también que se va a quedar esperando hasta la siguiente consulta, que en el caso de una consulta particular, pues puede ser tan pronto como la necesite, pero en un caso institucional va a ser quién sabe hasta cuándo. Entonces no se puede esperar, si se está sintiendo mal, no sencillamente lo suspenda, mejor busque la forma de comunicarse con su médico. Así que en eso también nosotros como médicos tenemos que estar un poco más abiertos al paciente. Sí. Y hay otro factor importante y qué bueno que lo menciona, doctora, también lo que decía del tratamiento ideal. El tratamiento tiene que ser ideal para uno de médico, pero también para el paciente, ¿verdad? Si hay presencia de algún efecto secundario que el paciente no lo tolera, comentarle a su médico para que él evalúe el cambio del tratamiento, ¿verdad? No así que se quede con este tratamiento. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de este interesante tema. Gracias por continuar con nosotros y no cambiar el canal. Ya estuvimos hablando de los muchos factores de riesgo que pueden llevarnos a una hipertensión arterial y mencionamos la importancia que el estrés tiene. Así que veamos nuestra siguiente nota de Un Minuto Sin Estrés. Las áreas clínicas que repercuten en el estrés varían. Puede venir desde la neurocirugía, porque vimos que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, también el algólogo debido a los dolores que uno puede presentar, medicina interna debido a que podemos estar presentando problemas de triglicéridos, colesterol o incluso problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo que pueden verse asociados con los problemas del estrés. Nutrición, en este caso por el aumento o la pérdida de peso o la falta de apetito o la sensación de estar comiendo de una forma compulsivamente y el déficit de micronutrientes que puede estar afectándose. Psicología por los trastornos que pueden estar ocasionándose a nivel de los problemas en general neurológicos, ¿verdad? O procesos ansiosos o depresivos, dependiendo de las manifestaciones clínicas, entre otras especialidades, ¿verdad? Puede entrar también gastroenterología por factores de gastritis, colitis, etcétera. Bueno, ya lo escucharon, así que es importantísimo tratar de mantenernos lo más relajados posibles. Recuérdense que algo que dice, hay que preocuparnos por aquellas cosas que podamos cambiar, pero aquellas que no podamos cambiar, pues ni modo, ¿verdad? No nos podemos, preocupándonos y enfermándonos no ganamos nada. Hay muchas preguntas, doctor Fuentes, acerca de los medicamentos, y esto en todas las especialidades. Siempre el paciente tiene sus dudas si me las puedo tomar juntas, a qué horas me las tengo que comer, si interfiere la comida, si es mejor antes o después de las comidas. Hablemos un poco de eso. Hay una serie de preguntas frecuentes. Por ejemplo, ¿a qué hora es bueno? ¿Es antes o después de la comida? Generalmente, o sea, como recomendación, es que se la tome siempre a la misma hora. Lo que cuenta es tratar de hacer relojito, o sea, a las 9 de la mañana, 9 de la mañana. No es que un día a las 9, otro día a las 11, no. Lo más que se pudiera atrasar son unos 30 minutos. Entonces, si no ha comido, pues bueno, los medicamentos, la mayoría
de medicamentos para la presión no dan molestia en el estómago y como son de uso continuo, no tienen ningún problema, digamos, en la mayoría de los casos, en ingerirse, ya sea sin alimento. Lo segundo, a veces el medicamento, otra recomendación que doy es si el medicamento es mejor adelantarlo, pero no atrasarlo. No es como quien dice, si va a hacer un viaje, pues me lo voy a tomar después, más adelante. No, mejor lo adelanta, ¿verdad? Y así pues puede. Acuérdese que, y es lo que digo yo con los medicamentos de la presión, es como su guardaespaldas. O sea, es mejor que tenga, como quien dice, dos guardaespaldas antes y no esperar más adelante me la voy a tomar y cuando me acuerde. No, entonces mejor antes. De ahí, siempre preguntan, yo quisiera tomar el mejor medicamento para la presión. Y no, no existe un solo medicamento. Lo que hacemos es tratar de combinar los elementos de uno con el otro y de esa manera logramos controlar bien la presión. ¿Pueden haber interacciones con otros medicamentos? En el caso de los pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos que toman otro tipo de medicamentos, las hormonas, en el caso de las pacientes que a veces están tomando, que no han consultado y que se les están tomando hormonas y se les ha escapado decirles. Sí, puede. Definitivamente siempre hay a veces interacciones, ¿verdad? Lo que buscamos siempre es, o lo ideal que uno busca, es que, por ejemplo, nos vino una primera vez, venía con la presión bien alta, se logró estabilizar, ya está en presiones normales. Lo que buscamos es que el siguiente mes, digamos, mire, ha disminuido de peso, ha hecho ejercicio, entonces yo creo que le podemos quitar de estos 3 medicamentos que estaba tomando antes, hoy creo que solo puede tomar 2. Ese es el objetivo. Y así ir caminando hasta que prácticamente, si logramos controlar los factores de riesgo, en algunas ocasiones se pueden ir retirando medicamentos. ¿Cada cuánto tiempo deben ser los controles idealmente en un paciente hipertenso en el que estamos en este juego ahorita de conociéndonos y probando de medicamentos y viendo si le mejora pues sus estilos, sus hábitos? Sí, en ese sentido, muchas veces, y como mencionaban los colegas, tenemos que individualizar cada uno de los casos. Probablemente un paciente que acaba de ser diagnosticado con hipertensión arterial y que le hemos iniciado un medicamento, vamos a necesitar valorarlo en unos 20, 30 días para ver si el medicamento ha sido efectivo, los niveles de presión arterial están adecuados y no ha desarrollado este paciente efectos secundarios. En ese sentido, si el paciente se siente bien o no hemos logrado llegar a meta, probablemente las consultas subsecuentes van a ser a muy corto plazo. Ahora, un paciente hipertenso bien tratado, que realmente está tolerando el medicamento, que está haciendo cambios en el estilo de vida, nosotros sugerimos que cada 2 o cada 3 meses sea evaluado por su médico tratante. Esto significa que probablemente va a tener que visitar a su médico unas 4 veces al año, no menos de 3 veces al año, ¿verdad? Porque es necesario vigilar todos los factores de riesgo, no solo la hipertensión arterial, sino los niveles de glicemia en la sangre, colesterol, triglicéridos y todos estos otros factores que afectan también la salud cardiovascular. Entonces, en resumen, el paciente que está ahorita probando medicamentos pues puede ser tan cerca como cada 3 semanas. Y a media vez estamos estables, pues por lo menos 4 veces al año, ¿sí? Sí, sí. Ok. Bueno, veamos la siguiente terapia en casa y ya volvemos. Un paciente con hipertensión arterial puede sentirse progresivamente más sano y en mejor forma física si practica adecuadamente alguna actividad deportiva. Las actividades recomendadas en este caso son aeróbicas, como correr o caminar. Se recomienda que la población haga 30 minutos de ejercicio al día. La actividad puede ser dividida en 3 sesiones cortas de 10 minutos cada una. Asimismo, algunos especialistas recomiendan sesiones de entrenamiento con pesas para fortalecer los músculos. La actividad debe hacerse de forma progresiva y evitando reforzarse demasiado. También debe asegurarse de tomar su medicación correctamente y a tiempo. Recuerde que antes de comenzar un programa de ejercicio físico debe consultar con su médico, llevar una dieta saludable, una adecuada medicación y el control de peso.
La verdad es que el tiempo se nos queda cortito cuando hablamos de temas tan interesantes y donde hay tanto de qué hablar, pero yo quisiera que una de las complicaciones que las más temidas, ¿verdad?, por los cardiólogos, que es una crisis hipertensiva, que habláramos un poquitito de ella, doctor. Claro, claro que sí. Hablamos de crisis hipertensiva cuando las cifras de presión arterial están, como lo había mencionado el doctor Marco Fuentes, por arriba de 180 a 110, con datos de daño a órgano blanco. ¿Qué es esto? Cuando vemos al paciente con datos de una insuficiencia renal, que nos habla que está con daño, un paciente que está llevando un accidente cerebrovascular en evolución, que lo comúnmente como un derrame, o bien el paciente que está con angina de pecho, dolor de pecho, que lo puede llevar a un infarto agudo al miocardio. Esos son los escenarios clínicos más temidos en la medicina en cuanto a la crisis hipertensiva, que nosotros le llamamos emergencia hipertensiva. ¿Por qué emergencia? Porque compromete la vida del paciente o lo puede dejar con un daño irreversible que va a limitar su vida a futuro. Por lo tanto, doctor, dolor de pecho en una paciente que es hipertensa, ya sea hombre o mujer, un hipertenso conocido, que de pronto comienza con dolor de pecho, ¿qué otro síntoma dijo? El dolor de cabeza intenso es muy importante también, porque esto nos puede hablar de un proceso ya sea de disminución de flujo al cerebro o bien fuga de sangre a nivel cerebral que va a llevar al paciente a un déficit neurológico importante. Por lo tanto, si usted es hipertenso o tiene un familiar hipertenso y de repente comienza con estos síntomas de los que hemos hablado, mucho cuidado, por favor, no le dé largas, tampoco piense ya me va a pasar. Lo importante es de verdad consultar de inmediato, así que no se confíen. Y por supuesto, pues, recomendaciones finales, porque se nos acaba el tiempo, doctor Fuente. Pues yo solo quería aprovechar y pues felicitar a todos los demás amigos, colegas, cardiólogos, que pues a veces nos toca dar la mía extra por tratar de sacar a una persona adelante. Así que el cansancio, pues no sea, siempre nos toca sacar un poquito más de fuerza para sacar a alguien adelante. Así que gracias. Sí, bueno, muy agradecidos por la invitación y recordarles siempre a los amigos televidentes que consulten con su médico, háganle caso y sobre todo sean felices y disminuyan el estrés. Eso es importantísimo. Yo quiero darles las gracias de verdad y felicitarlos por labor tan linda que nosotros todos los médicos pues nos debemos a nuestros pacientes. Y recuerden, no somos dioses, pero somos instrumentos de Dios y estamos ahí para servirle a usted. Así que consulte, siga instrucciones, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Doctores, Gracias. felicidades. Gracias. Nos vemos mañana con el síndrome de fatiga crónica. Y por hoy, que tengan una linda tarde.